Cordial saludo, mi nombre es Edwin Pérez, estudiante de psicología. En esta oportunidad hablaremos de las regulaciones emocionales y cognición social en nuestra materia neuropsicología. Tutor, Diego Fernando Bárcenas, grupo 91, participantes, Lisette Bravo, Viviana Aldiarte, Laura Reyes, Yaira Franco y mi persona. Es así como daremos a inicio con 5 intervenciones. A continuación lo dejo con mi compañera Yaira Franco. Socializarse y motivarse. En la segunda pregunta que encontramos en qué diferencia se encuentra entre la emoción y los sentimientos. Bueno, la diferencia que se encuentra en la emoción, una de ellas es expresar de diferentes formas, dependiendo del estado de la persona, pues en el momento que esté expresando. En los sentimientos, permanece consciente la persona, o sea, es consciente. También en la interpretación, tener mayor duración en nuestra mente, o sea, pues quiere decir que entre más largo tenga los pensamientos, pues más podemos recordar. En la tercera pregunta dice, ¿qué factores psicosociales inciden en la salud en forma positiva o negativa? Una de ellas es la pérdida de un familiar, las adaptaciones de las personas, la pérdida de autonomía o el autocontrol. En la cuarta pregunta dice, identifique las bases fisiológicas y estructuras cerebrales relacionadas con la experiencia emocional del ser humano. Bueno, una de ellas, la que encontramos, es el sistema límbico, la amígdala, el hipocampo, que es el encargado del aprendizaje y del recuerdo. La amígdala y el neocortés son encargados del proceso evolutivo. El neocortés es el encargado de la reflexión y el pensamiento. Y también el lóbulo prefrontal izquierdo, que también es uno de las bases fisiológicas del ser humano. En la quinta pregunta, que es la última, dice, ¿cuál es la inteligencia emocional y cuáles son las dimensiones? Bueno, la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer a nuestros propios pensamientos. Las dimensiones que pueden causar son la autorregulación, la automotivación, la empatía y el autocontrol. Doy el paso a la compañera Liz. Cordial saludo, tutor. A mí me corresponde el tema de la neurociencia social y qué aporte brinda la psicología. La neurociencia social estudia los procesos tradicionalmente estudiados por la psicología social. Busca ver cómo nosotros sentimos, pensamos y actuamos en relación con las demás personas. Le ayuda a la psicología a comprender mejor el comportamiento y la personalidad de los sujetos, tanto individual como colectivamente. El aporte que le da la psicología es la relación cerebro con mente. ¿Qué entendemos por cognición social y cómo este concepto ayuda a comprender el comportamiento? Este es el estudio que se hace en los procesos de formación. Los psicológicos que permiten a las personas entender las emociones, los pensamientos y las conductas sociales de los demás. En este procesamiento se incluye la manera en que codificamos, almacenamos y recuperamos la información en situaciones sociales. La cognición social alude a la forma en que pensamos sobre las emociones, pensamientos y intenciones de cada una de las demás personas que nos rodean. ¿Qué es la percepción social? Identifique las estructuras cerebrales que se relacionan con este proceso. La percepción es pretender entender que reflejan los demás. El estudio de la percepción se hace con respecto a los gestos. El rostro expresa muchas cosas de las personas. El cerebro no toma el rostro como un todo, sino que se dirige enfáticamente en los gestos de las personas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una risa falsa, se va a ver que solamente unos músculos se van a mover. En cambio, cuando verdaderamente estamos riendo, se mueven diferentes músculos de nuestra cara.
Sigue mi compañera con las siguientes preguntas. Hola, buenas noches. Mi nombre es Viviana Alderete. En este momento me corresponde, pues, en cuanto a las preguntas, ¿qué es la inferencia social y qué aspectos del comportamiento social puede ser explicado desde este concepto? Entonces, la inferencia social se ocupa del estudio de cómo los seres humanos formamos impresiones partiendo de la información recibida por la percepción social, llegando a la categorización sin tener en cuenta los hechos reales. Esto nos puede llevar a tener comportamientos racistas, xenofóbicos, entre otros. O sea, ¿esto qué significa? Que muchas veces nos dejamos llevar por lo que dicen los demás, por ejemplo, en este caso del racismo, como son los negros, dicen los negros son perezosos, los negros son cochinos, los negros, pero nunca nos damos cuenta qué hay detrás de ellos, ¿sí? En el caso de la xenofobia, pues en este momento como estamos viendo tanto el problema de los venezolanos, que los venezolanos son malos, son matones, bueno, en fin, muchas cosas, ¿sí? Nos dejamos llevar es por el qué dirán de las personas, más no el concepto propio que tenemos nosotros de ellos, ¿cierto? Eso es en cuanto a la inferencia social. ¿En qué consiste la teoría de la mente? Identifica las estructuras cerebrales que están implicadas. Dice que la mente estudia los procesos de razonamiento sobre los estados mentales de los otros para explicar y pretender el comportamiento de los demás. Las estructuras que están implicadas dentro de este es la corteza prefrontal y la dorsomedial. Es fundamental para intuir los estados mentales de otras personas. La corteza cingulada posterior, los polos temporales y los dos surcos temporales superiores. La región prefrontal encargada de distinguir las representaciones de los estados mentales de los estados físicos. Los surcos temporales son los encargados del reconocimiento de los movimientos y las partes corporales. Los polos temporales encargados del conocimiento social. La amígdala y los ganglios basales realizan predicciones sobre castigos y recompensas a partir de situaciones que encuentra el individuo. La corteza temporal lateral se activa durante el proceso de la mentalización, ¿sí? La otra pregunta dice, explique la empatía y su importancia de la interacción social e identifique las estructuras cerebrales que están implicadas. En este caso, la empatía es la capacidad de reconocer y comprender los sentimientos ajenos, sus necesidades, puntos de vista, aceptar y aprender las dimensiones existentes entre las personas. Por lo tanto, es muy importante la interacción social, ya que permite ayudarse entre sí, comprendiendo las emociones y comportamientos frente a determinadas circunstancias. O sea, esto quiere decir como nos solidarizamos con ciertas personas. Y las personas en este caso, si hay una persona en este caso que tiene una pérdida de un ser querido, no sé, un problema económico, tratamos como de estar como ayudarla, tratarla de ayudar, o a veces tratamos como de tomarnos ese dolor de ellas, o sea, le damos a entender como que estamos de tu parte, algo así, ¿sí? Eso es en cuanto a la empatía. O sea, la empatía quiere decir que tratamos de caerle bien a las personas, tratándonos de solidarizar con sus sentimientos, ¿sí me entiende? Con sus emociones por el problema que está pasando en este momento. Las estructuras cerebrales que están implicadas es el lóbulo inferior derecho, la amígdala, la corteza prefrontal, temporal, la corteza cingulada, la corteza insular y el sistema límbico. Eso es en cuanto a lo que en este momento me corresponde. Le doy paso a mi compañero. Buenas noches, compañeros. Me correspondió la cuarta intervención, que es la categorización y los juicios sociales. Es la facilidad con que todas las personas realizan inferencia acerca de los motivos, las intenciones, las emociones y las características de ellos o de los demás, que se debe a la utilización de las categorías. Las categorías sociales pues son un conjunto de casos que tienen un parecido familiar o que comparten difusamente ciertos atributos entre varias personas o una comunidad. Las personas con la categorización social automáticamente crean pues un juicio social o una percepción básica de sí o de otras personas. La segunda,
¿qué es la confianza interpersonal? Es la seguridad de una persona en que conseguirá lo que desea del otro antes que ello que teme de él. La confianza es uno de los elementos claves para la constitución de las relaciones interpersonales positivas, así como para la estabilidad pues, de las relaciones sociales que tiene pues, un ser humano a otro o también con una comunidad. Las estructuras cerebrales involucradas pues, son varias, las amígdalas, la corteza prefrontal, y recientemente se ha relacionado, según varios estudios, con el cerebral. ¿A qué llamamos percepción de justicia y cómo afecta las interacciones sociales? Es tener la capacidad que las impresiones o las sensaciones externas o comprender o conocer algo acerca de alguien o de algo. Esta categorización y estos juicios sociales pues hacen que precisamente las relaciones entre una comunidad o un individuo se tornen o más fácil o más complicadas. Doy el paso al siguiente compañero, perdón. Muy buenas noches. Como para reforzar lo que dijo la compañera, ¿a qué llamamos la percepción de justicia? ¿Cómo afecta las interacciones sociales? La percepción de justicia son aquellas situaciones de impacto a nivel social que se interpretan a nivel normal y que se pueden determinar en un campo territorial, tecnológico, educativo y económico, y otros, y que las clasificamos como justas o injustas. Es así como podemos denominar en un individuo que transforma esa percepción en una recepción a nivel neuronal. Entonces podemos decir que una percepción en disgusto podría codificarse como una percepción de injusticia o justicia. Bueno, también les voy a hablar de la cooperación y las conductas de ayuda. La cooperación consiste en la unión de capacidades para lograr un objetivo en común. Los grupos de trabajo o las sociedades que se desenvuelven de esta forma consiguen resultados positivos y las conductas de ayuda que se pueden desarrollar. Cuando la cooperación nos habla de las conductas de ayuda, es cuando un determinado grupo empieza a hacer un trabajo mancomunado, ¿ya? De ello reflejará un objetivo que saldrá a relucir en un propósito o en un proyecto. Las relaciones intergrupales. El estereotipo y prejuicio. La capacidad de categorización es indispensable, inherente en cada individuo. Sin embargo, la creación de estereotipos y prejuicios nos hacen parte de dicha categorización. Entre las estructuras podemos encontrar la amígdala, la corteza temporal, la corteza singular anterior dorsal, la corteza frontal medial, corteza prefrontal lateral, corteza frontal lateral dorsal. Aspectos emocionales y de cognición social en la salud. Factores biopsicosociales en la enfermedad cardiovascular. Los factores biopsicosociales que desencadenan ansiedad o depresión aumentan el riesgo de la enfermedad cardiovascular. De hecho, el estrés es una de las emociones más estrechamente asociadas a estas enfermedades cardiovasculares. Es así como la Organización Mundial de la Salud aclara que hay factores biopsicosociales como el desarrollo de las capacidades emocionales para enfrentar obstáculos y cambios y respaldo a nivel familiar. La autorregulación y cardiopatía coronaria. Se ha demostrado en los pacientes con cardiopatía coronaria tienen menores niveles de
comprensión y uso de regulación de las emociones, así como la depresión interpersonal en la comprensión con las personas de dicha enfermedad, la regulación emocional y la salud. Es muy importante que desde temprana edad se promueva el desarrollo de la regulación emocional. Esto impulsa resultados positivos en la prevención de problemas psicológicos y de salud que podrían repercutir en el futuro. Bueno, es así como esta unidad nos deja un gran conocimiento en cuanto a las emociones y demás percepciones a nivel neurológico. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.